Bueno, me corresponde presentar la segunda parte de nuestro trabajo y que comenzaré por el acápite relacionado con la normatividad. Lógicamente, si existía una conciencia manifiesta de la existencia de diferenciaciones diastráticas y diafásicas, y con ella la lógica existencia de una variedad de prestigio también, y como consecuencia lógica de la evolución social de una lengua en el contexto cultural, social y pragmático nuevo, se hace presente, aunque quizás no de una manera tan explícita, una actitud normativizadora. De manera que para normativizar los nuevos usos surgidos en la variante cubana de la lengua, los intelectuales toman como modelo nivelador a la literatura los documentos notariales. Por eso muchas veces aluden a lo escrito en los libros del Cabildo y también en el mapa tal, al habla de las personas cultas, pero también y como criterio fundamental al patrón de lengua peninsular. Por tanto, consideraban como corrupciones muchas de las palabras no procedentes de España. Si bien en alguna ocasión se vislumbran solapadas críticas a la función de la Academia Española, como es el caso del exergo de la obra Las etimologías de la Academia de Juan Ignacio de Armas, que dice: si filólogos españoles o extranjeros hicieran acerca de esta peligrosa labor útiles observaciones, la Academia se complacería en aprovecharlas. Advertencia al diccionario de la Academia, 12ª edición. Mayormente se abogaba por mantener un total apego al modelo de lengua peninsular, al manifestar esperanza en la Real Academia Española para que llevase el estudio de la lengua por correctos derroteros. Comienza a surgir incipientes defensores del derecho a que fueran incluidos en el diccionario de la Academia todos los americanismos legitimados por su uso, luego de un estudio cuidadoso del tema. Así, Cuba se muestra como país de avanzada en este asunto. Conjuntamente con esta actitud proacademicista, se toma entonces como paradigma a la gramática de la Academia, a pesar de reparar en sus errores y rechazar su escolasticismo, y se considera como único modelo a seguir en materia de lengua a los escritores clásicos españoles. Hasta principios del siglo XIX, la enseñanza de la gramática que predominaba en las escuelas era latina. El aprendizaje de nuestra lengua materna, por su parte, era dejado a la espontaneidad. Por ello, desde finales del siglo XVIII comenzó una lucha tenaz por la instauración en la isla de cátedras que enseñaran la lengua española. A principios del siglo XIX, no solo contábamos con las cátedras para la enseñanza de español, sino también con la publicación de diversas obras de gramática castellana. Estas gramáticas fueron escritas a semejanza de la gramática de la Real Academia Española, de ahí su carácter prescriptivo. El interés por divulgar las reglas gramaticales dictadas por la RAE obedecía al anhelo de que las capas cultas de la sociedad cubana tuvieran un mejor conocimiento de la norma oficial, pues debían borrarse las diferencias entre las variantes peninsular y la cubana. La preocupación por el aprendizaje e uso de nuestra lengua materna llegó más allá. La intelectualidad cubana de entonces, preocupada por la situación lingüística imperante, llevó a cabo diversas acciones en pro del buen decir, entre comillas, propiciadas en su mayoría por la sociedad económica. Entre ellas, la publicación de trabajos de corte prescriptivo, el rechazo a la intromisión de préstamos de otras lenguas, principalmente anglicismos, etc. La propuesta de concursos de lengua para incentivar en los más jóvenes el desarrollo de la literatura, la difusión de conferencias de corte humanístico, entre otras. Veamos ahora algunas cuestiones ortográficas y etimológicas. En el siglo XIX, se hace vocero de propuestas para una transformación del estado de la ortografía española. La disputa entre el origen o la etimología y la pronunciación como criterios para regir la ortografía se hace plena,
aunque son más los que abogan por la pronunciación. En consecuencia, surgen nuevas proposiciones de cambios ortográficos coherentes con la lengua oral y otras incongruencias, al parecer, se dan por incorregibles. En concordancia con dicha inquietud, se hizo presente una tendencia en los prólogos dirigida a las cuestiones ortográficas y etimológicas, en especial al tratamiento que de los americanismos, los cubanismos y otras voces del léxico patrimonial, como los arabismos, su etimología y acepciones hacían los lexicógrafos cubanos y también la Academia Española en su diccionario de la lengua española. Muchos de los autores decimonónicos no concuerdan en las etimologías que brindan en sus obras, y en los prólogos muchas veces vemos grandes discusiones de unos contra otros y nunca llegan a ponerse de acuerdo en cuanto a la etimología. Y hasta se puede vislumbrar que algunos comentarios esbozan la idea de que existe una no acertada manera de tratar las etimologías en las voces lexicográficas de la institución académica. Por ejemplo, de Armas dice: prueba irrefragable de lo mucho que se ha exagerado la influencia del idioma oriental, ese idioma oriental en nuestro idioma. Se nota como consecuencia desde hace algunos años una marcada tendencia en los filólogos a restituir a la matriz latina muchos de los vocablos antes juzgados arábigos. Pero la Academia, aunque presenta algunos ejemplos de tales restituciones, por lo cual merece loa, presenta muchos más en contrario, atribuyendo procedencia arábiga a voces que no la tienen. Perdón. En algunos corpus de voces se hacen hipótesis sobre las posibles etimologías, se analizan los componentes morfológicos en un estudio diacrónico de los vocablos y se investigan las distintas acepciones dentro y fuera de una región determinada y sus relaciones léxico-semánticas, como son los casos de sinonimia y antonimia, como ya se ha mencionado en presentaciones anteriores. Si bien la mayoría de las obras toca de alguna manera el tema del origen de las voces, como por ejemplo Pichardo en su cuarta edición al hacer referencia a algunas etimologías de voces indígenas, cito: nuestro diccionario, pues, servirá para corregir también la ortografía y prosodia de las voces indígenas. Itabo, por ejemplo, es voz indígena que significa el terreno bajo e encharcado de agua dulce en las lluvias a manera de Jajimato. Son dos las que priorizan exhaustivamente el tema etimológico. Por supuesto, como su título lo indica, las etimologías de la Academia de Juan Ignacio de Armas y el Diccionario Cubano Etimológico Crítico, Razonado y Comprensivo de José Miguel Macías. En la obra Las etimologías de la Academia de Juan Ignacio de Armas es donde se trata de manera más científica el tema etimológico. Alaba la 12ª edición del Diccionario de la Academia, donde por primera vez se plasma la información etimológica en español, aunque sin demeritar la labor hecha de manera aislada y asistemática en estudios anteriores. Ahora vamos a mostrar algunos ejemplos que podrán ver en las diapositivas. Talante es lo mismo que talento. La multitud de sistemas ortográficos durante los siglos medios dio esas dos formas sinónimas a la palabra latino-greca talentum. Ambas significaban voluntad, aunque hoy difieren bastante así una de otra como de su acepción antigua. Hasta ahí la cita. Otro ejemplo: llamábase María o Mara a toda especie de charco, depósito o recipiente grande o pequeño de agua en reposo. Balneum María, eso es baño María. Es desde entonces la inmersión de un recipiente que contiene un líquido en otro recipiente con otro líquido.
y no hay razón alguna para que la academia, olvidada de su origen, le llame baño de María. Todos sabemos que en casa, sobre todo las que cocinamos, usamos, voy a hacer dulce en baño de María, pero muchas personas también dicen baño María en Cuba. Por ejemplo, aceite, lecitus, nombre dado a una estimada calidad de aceite, y de ahí se formó el adjetivo lecitucia y aceitera, que con el artículo árabe se corrompió en alcusa y sin él en lechuza. Quería destacar aquí que alcusa es una palabra preciosa que desgraciadamente ha ido cayendo en desuso, y en estos momentos hay muchas personas que no la conocen. Por ejemplo, en mi casa siempre se decía alcucita al recipiente que contenía el aceite para engrasar las máquinas. Otro ejemplo, papagayo, papagalus, gallo que habla. Los árabes que no tienen P hicieron de ahí su papagás. En otra de sus obras, Orígenes del lenguaje criollo, Juan Ignacio de Armas hace un análisis de la etimología de las voces provenientes de diferentes campos léxico-semánticos y los divide en voces marítimas, vizcaínas, criollas derivadas del árabe, criollas tomadas del latín y del griego, mexicanas, quichuas, otras lenguas amerindias, voces fortuitas, voces formadas por conquistadores y criollos, y voces de otros idiomas, y por último voces castellanas olvidadas en España. Por su parte, en las próximas diapositivas veremos ejemplos de etimología indígena. Una temática de gran alcance en el contexto decimonónico lo constituye el aumento del vocabulario científico-técnico, como se expresó ya en la presentación anterior. La época era testigo de un elevado desarrollo en todas las ciencias, acompañado del surgimiento de vocablos para denominar los nuevos descubrimientos. Por esta razón se hacía necesario el conocimiento y estudio de las raíces y etimologías para formar correctamente las palabras. Asimismo, la defensa del conocimiento etimológico estuvo puesta también en función de resguardar a la lengua de la intromisión de préstamos. Se disciernen entonces dos miradas en torno al trabajo con los cubanismos y americanismos. Una, la que busca incorporar nuevos términos aislados que se sabe son propios de América o de Cuba, es decir, no vinieron con los colonizadores, y otra que tiene como propósito enmendar las etimologías, definiciones y acepciones de los que marcados como tales aparecen en las obras lexicográficas de la obra lexicográfica académica. La mayoría de los autores cubanos coinciden en acusar a la Academia Española de la confusión existente en la ortografía, en tanto esta abogaba por mantener las marcas etimológicas en las palabras en contra de la lógica evolución de las lenguas y la ley del menor esfuerzo. Es que América siempre iba más aprisa que la península en estas cuestiones. En cuanto a la ortografía, estas obras del siglo XIX se destacan por mantener las peculiaridades formales de la época. Por ejemplo, en el mismo título del diccionario de Pichardo, diccionario provincial casi razonado de voces y frases cubanas, y en ese título ya se destaca, podemos ver desde el principio de la obra, la ortografía típica de ese momento. Pichardo hace en su prólogo una exhaustiva explicación sobre características ortográficas que adopta y argumenta todas sus razones. Estas obras lexicográficas ofrecen la posibilidad de ser usadas para un estudio de la historia de la lengua española y en sentido general y en Cuba en particular. Por eso han sido encontrados vocablos, frases, rasgos fónicos, ortográficos, la acentuación de la A aislada o el demostrativo la vacilación entre las diferentes grafías, de las sibilantes como en Pichardo, voces con Z, o las velares regiones, homogeneidad,
de armas, etc., que ayudan a caracterizar el estado de la lengua de aquella época. Veremos ahora algunas reflexiones en cuanto a la terminología lingüística empleada, que ya han sido mencionadas y mostradas en esta presentación. La terminología más científica, unívoca y elaborada es la de Juan Ignacio de Armas, aunque es apreciable en las publicaciones revisadas como en este siglo cubano no se había sistematizado un metalenguaje entre los estudiosos de la lengua. Ya Elisa había mencionado las voces corrompidas, muy vulgares, familiares, estilo oculto, defectos, que son los términos que usan para referirse a esas voces. Por otro lado, aunque había un conocimiento de la diferenciación diastrática, diafásica y diatópica, no existía una terminología específica para cada una de ellas, por lo que todas quedaban englobadas en la noción de variaciones. Sin embargo, sí se aprecia un discernimiento entre la norma culta y la popular. Sin usar el vocablo norma, se denomina a la primera esfera literaria, si bien se refiere a una habla culta, y a la segunda esfera popular o lengua vernácula. Pues ahora vamos a mostrarles algunas diapositivas con el ejemplario de la vigencia de algunos lemas que están recogidos en el tesoro lexicográfico. Van a ver encima la captura de pantalla y debajo van a ver el mapa correspondiente a ese lema del Atlas Lingüístico de Cuba, y con esto quisimos mostrar la vigencia de esa información recogida en los diccionarios por los especialistas en el momento en que se elaboró el Atlas Lingüístico de Cuba, y esos diferenciación geográfica que ellos hicieron en el siglo XIX se mantiene en la actualidad, como fue demostrado en las encuestas del Atlas. Por ejemplo, en el mapa, en la captura de pantalla del tesoro del lema Tocororo, aparece Tocoloro y Toroloco. Y esa misma diferenciación apareció en el Atlas Lingüístico de Cuba en la entrada de Tocororo, que en la parte occidental se dice de esa forma, Tocoloro, y en la parte oriental salió Toroloco. En esta diapositiva está Zorzal, que está la definición en el mapa, como se preguntó en el Atlas, y aparece pájaro, especie de mirlo, con su nombre científico, y la diferenciación la diferenciación en Oriente de Zorzal, y Occidente, que es bastante homogénea en toda la isla. En el caso de murciélago, mamífero de orden de los queirópteros, en la captura de pantalla del tesoro aparece murciélago, murciégalo, como está descrito en el tesoro. En la próxima diapositiva, arriero, que aparece recogido en los diccionarios, y en el Atlas Lingüístico, arriero, en la zona oriental, huacaica, y en la zona occidental y central, arriero. Guayabito, como ratón, el ratón pequeño, guayabito en la zona central y occidental predomina, y guayabita en la zona oriental o ratoncito. Tiñosa, que es el aura tiñosa, aparece como tiñosa y como aura en el mapa, en la parte oriental aura, y en la parte occidental y parte de la central de Cuba, tiñosa. Ya habíamos mencionado ya este ejemplo, la mariposa de gran tamaño, de color negro, que en una parte del país se le llama tatagua, cuyo nombre científico es Erebus odora.
se le llama Tatagua en la parte oriental de Cuba y Bruja en la parte occidental y parte de la zona central. Muchas gracias.